Buenas noches, jóvenes estudiantes. Soy el profesor Oscar Conde del área de Desarrollo Personal y Ciudadano para comenzar las clases virtuales de la semana 21. El tema de esta semana es Explicamos cambios en nuestra ciudad mirando hacia su mejor futuro. Bien, vamos a comenzar. Bien, aquí en esta primera actividad que dice Explicamos cambios en la configuración de las ciudades, aquí nosotros tenemos dos partes. La primera parte, que viene a ser tres preguntas que con la ayuda de una lectura del texto que les voy a enviar en fotografía lo van a poder analizar y responder, pero sin embargo también a continuación vamos a explicar ese texto de manera un poquito más didáctica para que puedan entenderlo mejor. Dice, lee el texto Sociedad y Desarrollo Urbano, Lima 1900 a 1980, es decir, vamos a hacer una comparación cómo Lima ha ido cambiando, y esto lógicamente nos va a permitir a nosotros hacer una comparación. Y luego acá al costado en la derecha, en la segunda parte, dice, a partir de lo aprendido, somos conscientes de los cambios de nuestra ciudad. Aquí vamos a responder de acuerdo a lo que hemos entendido, algunos conceptos ya de nuestro criterio. Por ejemplo, ¿qué grandes cambios puedes reconocer en tu ciudad a lo largo del tiempo? En tu ciudad quiere decir, en este caso, de acuerdo a cómo tú has ido observando ahora actualmente cómo es nuestra ciudad, tú vas a indicar pues cuáles son los cambios, si en mejor o peor de los casos, en qué situaciones se encuentra. Y así en cada uno de estos vas a responder de acuerdo a tus criterios. En la primera parte es con el texto que se les va a enviar y también lo voy a explicar en adelante, y en la segunda parte es tus criterios de acuerdo a lo que has comprendido. Bien, vamos entonces a explicar el texto que dice Sociedad y Desarrollo Urbano Lima 1900-1980 a continuación. Bien, aquí a continuación tenemos un conjunto de dibujos. ¿De qué se trata? Justamente del cercado de Lima, pero de Lima de antaño, de los años 1900 a 1980 aproximadamente, ¿no? Y para poder hacer una comparación con nuestra ciudad actual, queremos nosotros hacer una explicación de esta parte. Esto lógicamente está dentro de la lectura del texto que dice Sociedad y Desarrollo Urbano, Lima 1900 a 1980. Bien, aquí vamos a ver nosotros que a inicio del siglo XX, Lima era toda una ciudad muy densa. Todos sus habitantes vivían en espacios que hoy conocemos como lo que hemos llamado anteriormente el Cercado de Lima. En este Cercado de Lima se encontraba pues la mayor cantidad de habitantes. Vivían en espacios reducidos. La mayoría vivía, así como vemos nosotros, en la número uno, en callejones, ¿no? Callejones o también corralones. Estos callejones, como vemos en la número uno, son característicos de aquella época. Y vemos en el centro de Lima, en el cercado de Lima, algunos todavía permanecen, pero corren peligro debido a la antigüedad, y a la infraestructura lógicamente no es de material noble, corre el riesgo pues de derrumbe en un fuerte terremoto. Eh, eh, Nos dice que muy pocos eran los que disponían de amplios espacios, lógicamente los que tenían mayor recurso económico disponían de amplios espacios, pero eran pocos. En este caso, también vemos que en la número 2, en el dibujo número 2, vemos que la población se traslada a pie, no hay carros, no hay movilidades, que todavía no llegaba aquí al Perú, no llegaban los tranvías. Todo lo que tenía que hacer las personas durante el día lo tenían que hacer caminando. Así como vemos en la número 3 también la infraestructura de estos lugares, estos callejones, pero en su exterior, ¿no? Que si bien es cierto, la gran mayoría era pues de segundo piso con balcones, en el segundo piso de madera. Y el material que usaban pues era el barro con quincha. En la número 4 vemos la aparición de los tranvías, y justamente en el año 1904 llegó el tranvía, ¿no?
Esto constituyó una gran innovación urbana. Una línea de tranvía, por ejemplo, que recorría Lima, Miraflores, Barranco y Chorrillos. Otra línea recorría Lima y Callao, y había una tercera línea que recorría lo que es la actual avenida Brasil. En este caso, esta innovación de aparición de tranvías fue muy importante para que las clases alta y la clase media se retirasen del centro de la ciudad. Y así esto podía, ¿por qué? Porque podían movilizarse. Y a partir de esto, el viejo centro de Lima empezaría a ser poblado por sectores de bajos recursos económicos, y así de esta manera las migraciones permitieron pues que cada vez la población sea mayor. Eh, pero sin embargo, hacia el siglo XX comenzó el crecimiento de la población, ya que anteriormente a ello las defunciones eran mayores que los nacimientos, es decir, morían más que los que nacían, es decir, en vez de aumentar, disminuían. Esto se debía principalmente a la abundancia de enfermedades en la ciudad. Por ejemplo, el agua contaminada provocaba en los niños menores de 5 años diarreas que con ello morían, ¿no? Y también no se había descubierto, por ejemplo, la penicilina para combatir la infección. Todo esto hacía que la población no pudiera aumentar. Pero sin embargo, durante estos años comenzaron a darse cambios, por ejemplo, la mejora de la infraestructura sanitaria, como podemos ver nosotros en la número 6, por ejemplo, el hospital, ¿no? El Hospital 2 de Mayo, que actualmente nosotros conocemos. También la leche se comenzó a dar de manera pasteurizada, y también la invención de las vacunas. ¿Esto qué permitió? Permitió principalmente que el número de nacimientos comiencen a superar al número de fallecimientos, y esto también a su vez permitió el crecimiento de la población. Eh, Esto fue fundamental para entender que el crecimiento de la capital, es decir, de Lima, habría de darse en una mayor proporción. También en el siglo XX podemos nosotros reconocer el desarrollo de ventajas de la vida urbana, tanto por ejemplo en términos sanitarios, como también en los inventos como podrían ser el teléfono, telégrafo, la luz eléctrica, que permitirían eh, eh, pueda darse la atracción, el fomento de las zonas urbanas, ¿no? Es decir, el crecimiento, el aumento de zonas de gran urbanización. Por ejemplo, en el gobierno del presidente Óscar Benavides se construyó mucha infraestructura de salud y de educación escolar a nivel de barrio. Luego, durante los años de 1950, por ejemplo, la obra de infraestructura educativa alcanzaría a la secundaria, ya no solamente a primaria, gracias a las unidades escolares que aparecieron debido al gobierno del general Manuel Odría, por ejemplo. Es decir, los presidentes comenzaron a cumplir un rol muy importante en sus funciones para lograr el desarrollo de las zonas urbanas. En el gobierno del presidente José Bustamante y Rivero, eh, tenemos nosotros la construcción de las unidades vecinales, ¿no? Como son la unidad vecinal 3, por ejemplo, ubicada al lado de la Universidad San Marcos. Eh, Así de esta manera vamos a nosotros reconocer que se han ido dando grandes desarrollos, desde las características iniciales en la número 1 con callejones, número 2 con la no presencia de tranvías, la gente tenía que caminar para realizar sus actividades, como en la número 3 la infraestructura con materiales que no eran pues material noble, luego ya la aparición de los tranvías en la 4, en la número 5 vemos pues cómo las poblaciones de otros lugares migraban hacia el centro de Lima, formándose los barrios, ¿no? De un solo caño, como vemos ahí, y ya pues la aparición de los hospitales y una serie de servicios como eran pues la luz eléctrica, el teléfono, van a permitir el desarrollo de nuestra capital. Bien, entonces a continuación vamos con estas actividades, con esta explicación y también la lectura que les envío del
mismo tema, ustedes van a poder desarrollar la actividad número 1 que anteriormente mencioné. Entonces vamos a ver ahora la segunda actividad. Bien, en la segunda actividad que dice explicamos cómo la concepción de la ciudad ha cambiado, nosotros para contestar las 3 primeras preguntas vamos a leer el texto Los orígenes de la ciudad, ¿no? Que voy a enviarles en fotografía para que puedan hacer la lectura y contestar estas 3 primeras preguntas. Pero en sí nosotros tenemos cierto concepto, cierta idea sobre la función que cumplió la agricultura y la ganadería para la creación de las primeras ciudades, que antes de la agricultura y ganadería el hombre era un ser nómada, ¿no? Iba de un lugar a otro, no tenía un lugar fijo, se trasladaban para buscar sus alimentos a través de la caza, la pesca, la recolección de frutos. Pero sin embargo la agricultura y la ganadería permitieron el sedentarismo de esta población y así se establecieron en un lugar, se organizaron y lograron formar las primeras ciudades. Desde ese punto nosotros también vamos a tener esta lectura que les voy a enviar para que puedan ustedes hacer su análisis y contestar estas 3 primeras preguntas. Después de ello, tenemos nosotros en la parte derecha, dice, siendo consciente de la ciudad en la que vivimos hoy en día, responde a las siguientes preguntas, es decir, de lo que sabemos anteriormente de las primeras ciudades, vamos a responder ahora actualmente nuestra ciudad, ¿no? En la que vivimos nosotros. Por ejemplo, dice, ¿cómo definirías la palabra ciudad hoy en día? ¿No? Entonces, ¿cuál es tu idea de ciudad ahora en la actualidad, no las primeras que aparecieron en la actualidad? Y vas a hacer una comparación, es decir, en la primera parte vas a utilizar el texto que te voy a enviar para que puedas responder las 3 primeras preguntas. En la segunda parte, en azul, ustedes lo que van a hacer es, de acuerdo a lo que ya han trabajado, de acuerdo a su propio entendimiento, van a responder la segunda parte. Muy bien, entonces les voy a enviar estas fotografías de los textos para que puedan leer y puedan trabajar. Muy bien, comenzamos entonces.